¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Soy Elsa Iturriaga y el día de hoy vamos a tratar acerca del impuesto predial, un tema que preocupa a todos los contribuyentes. Precisamente hace poco tiempo la Cámara de Comercio de Lima anunció un aumento del 4,3% para el 2014 de este impuesto. Bien, para hablar sobre ese tema hemos invitado al señor Yuve Hostos Espinosa, especialista tributarista. Él es también responsable académico de la maestría en Derecho Tributario y de la Universidad San Martín, además de miembro activo de la Asociación Fiscal Internacional y del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario. También nos acompaña Jorge Andrade Rojas, aquí a mi derecha. Él es representante del Consejo Nacional de la Asociación de Consumidores y Usuarios del Perú, CONACUP. Les damos la más cordial bienvenida a ambos al programa. Antes de empezar esta conversación, vamos a ver una breve encuesta acerca de qué opina la gente en nuestra ciudad capital sobre este tema. Adelante. ¿Usted está de acuerdo con el aumento del impuesto predial, es decir, el impuesto a las propiedades? Va a aumentar 4,3% el próximo año. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Generalmente esos impuestos que vienen más pagan los pobres que los ricos. No estaría de acuerdo porque en la zona donde yo vivo es muy alto el impuesto, más eso ya sumaría más. Ya. No, de ninguna manera porque nuestros ingresos no nos alcanza. No, es demasiado. En todo sitio, en la municipalidad donde vivo está demasiado alto. En la Musa, La Molina. Es demasiado, señorita. No se puede aceptar. Tiene que ver la manera del gobierno, cómo hacer otros ingresos para poder cobrar esos impuestos. No, realmente no estoy de acuerdo porque la situación que estamos pasando es difícil. De muchos hogares a veces tenemos muchas familias y los pagos son fuertes, aparte de arbitrios, policía municipal, serenazgo. Yo no estaría de acuerdo con eso, que se mantenga por lo menos, ¿no? No, ¿cómo van a incrementar? Si ahora estamos con las justas y que incrementen sería algo injusto, ¿no? Para la gente que de una clase media para abajo, ¿cómo van a poder pagar sus impuestos prediales? Porque encima de eso todavía hay impuesto arbitral. No estoy de acuerdo porque, por ejemplo, yo no soy una persona jubilada, ya me afectaría la economía. Es algo contraproducente porque uno no ve obras en los municipios, uno más bien ve situaciones de estafa, corrupción, ¿no? Creo que deberían de solucionar eso para que uno pueda tener esa voluntad de pagar esos tipos de impuestos, ¿no? ¿Usted en qué distrito reside? San Juan de Lurigancho, y mi distrito ahorita tiene esos problemas con su alcalde, ¿no? Bien, como hemos podido ver, la mayoría de personas en Lima está en desacuerdo con este incremento del impuesto predial. Han expresado su preocupación porque, digamos, no cuenta con los suficientes recursos. Algunos coinciden en la necesidad de que debe de aumentarse en determinadas zonas de Lima, que la gente tiene mayor poder adquisitivo. ¿Cómo se calcula, doctor Hostos Espinosa, este tipo de valores que se deben de incrementar? ¿Cómo se hace el cálculo exacto? Bueno, el impuesto predial es un tributo que grava la propiedad inmobiliaria, que está compuesto básicamente la base imponible de dos elementos. El primero, el valor del terreno, y segundo, el valor de la edificación. Ambos componentes dan el valor del predio, que es la base imponible sobre el cual se aplica este impuesto. El cambio que se ha producido y que ha generado este incremento del 4,3 aproximadamente para la costa y un promedio de 4% para Lima, es referente al valor de las edificaciones. Claro, esto es solo en toda la costa, digamos, y en el Callao, ¿no? Así es. En la costa y en Lima específicamente un promedio de 4%, ¿no? El incremento se ha dado respecto al valor de las edificaciones. Esto se establece en función a los valores unitarios por edificación que es aprobado por el Ministerio de Vivienda. Estos valores han sido actualizados, que es lo que arroja un incremento aproximadamente de 4%. Pero si comparamos con la inflación de este año va a ser de 3%. Alrededor del 3%. O sea, el incremento realmente no es excesivo, está en relación inclusive al proceso inflacionario. Ahora, con relación al año pasado, el año pasado fue el aumento de 8%. Aproximadamente, sí. ¿No? Lo que pasa es que eso se debe a estos factores de actualización que obedece a varios elementos, componentes técnicos para la determinación del valor de la edificación.
¿Cómo hacer, digamos, en el caso de los contribuyentes, ¿no? Para contrarrestar este tipo de malestar? Porque, digamos, la gente dice, a mí no me han aumentado el sueldo y ¿por qué me tienen que estar aumentando los impuestos? O Sí. de repente hay un desconocimiento de qué se hace con este dinero, ¿no? ¿Qué hacen los municipios? Bueno, en realidad es un poco de todo, ¿no? Nosotros recibimos la información de las alzas o las tasas impuestas de manera anual, semestral, como lo hace el municipio, y nos damos por enterado cuando recién llega el documento que es el recibo que nosotros debemos de estar obligados a pagarlo. Ciertamente hay poca información al respecto. Nos interesaría mucho cómo es que las municipalidades implementan o cómo es que deberían implementar el sistema de información para que nosotros como usuarios estemos bien informados y no encontrarnos con sorpresa cada vez que recibimos este tipo de documentos. Y esa es un poco la inquietud, ¿no? Claro, pero es claro, digamos, que si hablamos a nivel nacional, bueno, este incremento se da, como bien se ha anunciado en la Cámara de Comercio de Lima, en la costa peruana. Sin embargo, la sierra y la selva casi no se cumple con este pago de impuesto predial. ¿Y esto por qué se da? El incremento, no se ha producido un incremento considerable en relación a la costa, ¿no? Pero esta actualización obedece a tanto la costa, la sierra y la selva. Esto se publica, o sea, el 30 de octubre de este año, el Ministerio de Vivienda ha publicado estos valores unitarios oficiales de edificación para la costa, para la selva y para la sierra. O sea, la publicidad se da a través de estos de las normas legales, porque es una norma legal aprobada a través de una resolución una resolución ministerial. Lo que sí falta es difusión, en todo caso, de parte de las administraciones tributarias locales, que es la que debería, en todo caso, difundir y la proyección que sería del impuesto para el siguiente año, ¿no? Pero de que es público por lo que se publica en las normas legales. Claro, ¿no? pero digamos, de repente no se hace la mayor difusión, o sea, se publica en un determinado medio, como en este caso el peruano, y punto. ¿No? De repente no todo el mundo lee el peruano, digamos, no es masiva. Claro. De hecho, porque es también un aspecto técnico, ¿no? O sea, el llenado de una declaración para efectos del impuesto predial requiere conocimientos técnicos, ¿no? Porque hay como 9 categorías, en las cuales hay que ubicar las características del predio, ¿no? Entonces, es el contribuyente el que tiene que presentar su declaración jurada antes del vencimiento de la primera cuota, que es hasta febrero de cada año, con el cual tiene la obligación de actualizar. Si no lo hace, simplemente el municipio lo que hace es actualiza en base a la información que ha sido publicada por el Ministerio de Vivienda. Sí, en el caso de una propiedad, digamos que no es nueva, ¿no? Porque se supone que las propiedades nuevas de repente pagan más. ¿Cómo se establece esto, ¿no? Cuando la propiedad es más antigua, definitivamente, ¿por qué se le aumenta igual, ¿no? Ciertamente teníamos esas inquietudes. Bueno, el año pasado fue el incremento del 8% porque estábamos en un periodo de boom inmobiliario y las edificaciones más construcción, estaban ¿no? masivamente en la costa precisamente. Y bueno, las proyecciones recientemente indican que el próximo año va a disminuir el tema de las edificaciones nuevas, y creo que va de la mano con eso. Por ese lado nosotros comprendemos esos incrementos, pero el desconocimiento y aparte la fiscalización, el uso de que se da a nuestros pagos que nos obligan a hacerlos, no sabemos en qué es lo que lo están utilizando, ¿no? ¿Cuál es la fiscalización a nivel de municipio? A nivel de municipio, porque es la que, ¿no?, administra y fiscaliza ese... Claro, porque se supone que eso tiene que ser destinado, estos recursos, para obras, ¿no? Así es, en la jurisdicción, porque no tiene otro fin, ¿o sí? Para por municipio. Para que cumplan sus fines los municipios, ¿no? Pero lo cierto que también es que hay una alta morosidad en el impuesto predial. Según los últimos datos, hay cerca de 60% de morosidad en Lima. O sea, eso implica que el impuesto predial, que en principio debe servir para proporcionar recursos al municipio... Esto se ve a las propiedades más, digamos, que no están de repente formalizadas del todo. ¿Por qué, por ejemplo, en el caso de las invasiones? Ellos no pagan impuestos. Así es. O los distritos más populosos.
Quizá ahí viene la mayor morosidad. Lo cierto es que los municipios también no han actualizado su catastro. O sea, esa es una deficiencia que tienen, a pesar que la ley de tributación municipal ordena que 5% de lo recaudado por el impuesto predial se destine para actualizar y mantener este catastro, cosa que no lo están haciendo. En todo caso, deberían dar cuenta de ello, ¿no? Es una falencia, entonces. Es una deficiencia de ¿no? Acompañado también de la morosidad, ¿no? Morosidad que también diría yo que es por deficiencia de la norma, porque no hay un mínimo no imponible, por ejemplo, ¿no? O sea, todos los predios tributan este impuesto, a diferencia, por ejemplo, del impuesto al cabala, en el cual hay un mínimo no imponible de 10 UITs, o sea, si uno adquiere un inmueble con un valor inferior a 10 UITs, no paga el impuesto al cabala, ¿no? Está inafecto. En cambio, en el impuesto predial no ocurre eso. Entonces, cualquier valor del predio está obligado a tributar. Entonces, hay pues familias que no están en condiciones de pago, de poder cubrir con este impuesto. Entonces, ahí se genera una alta morosidad que el municipio pues no tiene cómo hacerlos efectivos, ¿no? Claro, fiscalizar lo que usted había dicho, la labor en este caso que le compete a los municipios, y también el tema de la difusión, que es importante. De repente muchos pensionistas jubilados no saben que ellos también se pueden acoger a determinado beneficio, ¿no? El 50% de la UIT, que más o menos del valor total son 185.000 soles, ¿no? Y en base a eso se calcula, digamos, lo que va a pagar de impuesto predial. Bueno, ciertamente. El principio, lo básico es primero la difusión. Lo segundo, nosotros preocupados como usuarios, como pagadores de esos tributos, preocupados de que la municipalidad a la cual nosotros estamos tributando no nos da cuenta en lo que están utilizando. Nos brinda un detalle bien preciso a la hora del cobro, pero a la hora de la fiscalización, de hacer las obras o el destino de lo recaudado, no tenemos mayor conocimiento. Hay memorias anuales que hablan de cifras. Eso es lo que genera más descontento entonces en los ciudadanos que tienen que... Claro. Así es, porque nosotros estamos acostumbrados que anualmente hay un porcentaje comparado con el ejercicio anterior, con el año anterior, de que van aumentando, pero nosotros no tenemos el mayor conocimiento, y eso es un poco el problema de la falta de difusión. El descontento, digamos, ¿no? El descontento viene por ese lado. En ese sentido, los municipios se supone que deben de rendir cuenta solamente de manera como gobiernos locales, de manera autónoma, o hay, digamos, alguien que lo fiscalice. Bueno, en principio son sus electores, debería rendir cuenta a sus electores, ¿no? Y estos impuestos efectivamente le generan pues recursos al municipio. O sea, el municipio, por eso que muchos municipios de Lima no cumplen con sus funciones, porque no tienen recursos, ¿no? Solamente estamos comentando el impuesto predial, pero los arbitrios es todo otro tema también, ¿no? Definitivamente. Y lo cierto es que en el caso de arbitrios hay sí morosidad de aquellos que por escasos recursos no pueden cumplir, porque no hay mínimos, como mencionaba, mínimo no imponible, pero hay también sectores que sí están en capacidad de poder cumplir y no lo hacen. Entonces, aquí ya depende mucho de la capacidad del municipio de fiscalizar. Y el tema también de los servicios que se prestan, ¿no? Porque de repente no se cumple con los horarios, por ejemplo, el recojo de basura o el tema del serenazgo, en fin, de seguridad. Pero antes de continuar hablando sobre eso, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más aquí en Voz Ciudadana respecto del tema del impuesto predial y el aumento que viene el próximo año. Ya regresamos. Ella fue mi primer entrenador, siempre me dio fuerzas. Nunca dejó que me rindiera, me alentaba a seguir adelante. Sin importar cuántos obstáculos me impidan llegar a la meta, ella sabía que podía lograrlo. Ella hizo que confíe cada día más en mí. Sin ella no sería lo que soy.
Por eso mis logros también son los suyos. Gratis. Visita el Museo del Congreso y de la Inquisición todos los días de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Coordina tus visitas familiares o ven con tus amigos, compañeros de colegio, universidad o trabajo. Llámanos al teléfono 311-7777, anexo 5160 o escríbenos a museo@congreso.gov.pe. ¡Te esperamos! La gripe es una enfermedad muy contagiosa. Para prevenirla, lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Cúbrete al toser o estornudar. Usa papel desechable y arrójalo a la basura. Abre las ventanas de todos los ambientes. Si estás agripado, evita los lugares públicos. No te automediques. Si tienes fiebre o tos, acude al centro de salud más cercano. La gripe se transmite de persona a persona a través del aire, al toser o estornudar. Y recuerda, tu salud está en tus manos. Ministerio de Salud, Perú, progreso para todos. Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos hablando acerca del incremento del impuesto predial anunciado por la Cámara de Comercio de Lima para el próximo año, especialmente en la zona de la costa de nuestro país. En ese sentido, queríamos preguntarle a Jorge Andrade, representante de CONACUP, del Consejo Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Perú, acerca del anuncio que han hecho algunos especialistas, una advertencia más bien, acerca del tema de la cobranza coactiva y posible remate cuando no se paga, digamos, de la propiedad, cuando no se paga el impuesto predial. Así es. Bueno, hay procedimientos que ciertamente están estipulados en las municipalidades por las cobranzas coactivas o por falta de pago. También tiene mucho que ver con el tema de la difusión. Hay mucha informalidad, nosotros vemos más el tema de la fiscalización al sector informal que no hace efectivo esos pagos y las declaraciones juradas por los impuestos prediales, puesto que no tienen conocimiento o no se ven muy obligados al tema, a diferencia de otras municipalidades que son muy estrictas, ¿no? Hay municipalidades que son benevolentes en ese sentido, pero citemos municipalidades más fuertes en ese tema, como la San Isidro, la Molina, Surco. Y bueno, lo de la cobranza coactiva es un tema que siempre causa escalofríos en los usuarios porque es algo que no se lo esperan y de pronto desde la noche a la mañana le llegan las notificaciones porque están afectos a un pago, a una cosa más. Y en el tema de la amnistía que dan algunos municipios, digamos, no es obligación, depende de cada municipio, claro que no. Podrían, digamos, de alguna manera, de repente ser hasta cierto punto más benevolentes. Claro, digamos, dar facilidades. No todos los distritos tienen las mismas facilidades, ¿no? Tanto en la información como en los temas de pago. Ese tipo de impuestos tienen que ver mucho con los ingresos de las familias o de las entidades que hacen las edificaciones. Claro, lo que ha generado cierta preocupación. En ese sentido, doctor Hostos Espinosa, se dice también que el impuesto predial en nuestro país está por debajo con relación a otros países de la región. ¿Es cierto eso? Bueno, sí, pero quisiera tomar el tema del valor económico de los predios. Lo cierto es que este incremento que estamos refiriéndonos, si tomamos en cuenta el valor de mercado de los inmuebles, el incremento es pequeño, ¿no? Porque el valor de mercado de los predios efectivamente se ha incrementado, ha subido bastante, ¿no? Si un predio hace 2 años costaba $150.000, ahora probablemente esté en $300.000. ¿Hay una actualización del autovalú? Y justamente la actualización se da a través de estos valores unitarios de edificación que lo efectúa el Ministerio de Vivienda en cuanto a las edificaciones. Y en cuanto a los terrenos, es el valor arancelario que también lo publica el Ministerio de Vivienda. O sea, ambos elementos que forman parte de la base imponible se actualizan anualmente. Y esta actualización está a cargo del Ministerio de Vivienda. Pero la actualización, como mencionábamos,
guarda relación con el proceso inflacionario. Si la inflación va a arrojar 3% y el incremento está en promedio del 4%, no estamos ante un incremento excesivo del impuesto predial. Yo creo que lo que había sí es de corregir son otros aspectos, ¿no? Como es el caso de establecer mínimos no imponibles, ser más efectiva también la labor de la cobranza en aquellos que sí tienen capacidad de pago, ¿no? Por ejemplo, hay empresas, porque el contribuyente del impuesto predial no solamente es una persona natural, sino también son las personas jurídicas, empresas propietarias, entonces que sí están en capacidad de pago, pero que no lo hacen porque la municipalidad no fiscaliza adecuadamente. O cumplen con sus obligaciones, pero no es el valor real del inmueble. Y ahí va el tema de la fiscalización, porque de hecho hay casos donde varios inmuebles han sufrido modificaciones. Deberían actualizarse, pero no están actualizados. Entonces la base de cálculo es mucho menor. Entonces eso se corrige vía fiscalización. Pero se supone que hay multa para eso, cuando no declaras. Cuando no actualiza, así es, multa y los tributos dejados de pagar. Pero eso solo se detecta vía fiscalización tributaria, ¿no? Claro, porque viene a ser como una infracción, ¿no? Es una infracción a la norma es una infracción, ¿no? Y a la vez va a generar que se tribute de menos, ¿no? Porque el valor del predio es inferior al valor real. Pero se supone que esa fiscalización, los municipios son los más interesados en recaudar estos fondos, ¿no? Esa fiscalización les compete a ellos y se debe dar de manera, digamos, ordenada. ¿Se debe zonificar o según también el poder adquisitivo? No, ciertamente los distritos... ¿Qué plantean ustedes como asociación de consumidores, digamos? Creemos que la zonificación siempre lo hemos planteado, ¿no? No todos los distritos, y hay distritos de diferentes sectores que son muy diferentes en el poder adquisitivo y en la gran voluntad y la buena voluntad de pagar estos predios. Creo que todos sabemos de que tenemos que pagar esos predios, pero no todos sabemos qué nos va a ocasionar el no hacer el pago o hacer caso omiso a esas obligaciones. Y nosotros pedimos que no todos los distritos deberían de homogenizar la manera de fiscalización y la manera de la difusión, ¿no? Que incluso en los distritos más populosos, Por ¿no? supuesto. Porque, digamos, las zonas donde ha habido invasión, que ya se formalizan, tienen todos los servicios y terminan ya siendo propietarios, tienen su título, deberían después de pagar de acuerdo también a la zona, ¿no? Claro que sí. Lógicamente, porque variará de repente manera... es como una cultura de la informalidad y se acostumbraron a no pagar nada. Sí, ese es el tema en que la municipalidad debe de difundir más la concientización, por esto que nunca han estado acostumbrados a pagar ese tema. Claro, es un cambio de mentalidad del tema de... Que ciertamente no es de la noche a la mañana, es un tema a largo plazo, pero hay metodologías, ¿no? Claro, la cultura del pago de impuestos. Y nosotros como usuarios no la percibimos, pues, lo que las municipalidades están queriendo difundirnos o queriendo hacernos saber de que las obligaciones que tenemos, pero no tenemos mucho conocimiento. Pero claro, pueden promover de alguna manera, digamos, animando, en este caso al futuro contribuyendo, incentivando, diciendo que va a ser pues una persona que va a tener acceso a créditos, ¿no? A financiamiento, de repente hipotecar su casa, ¿no? Como lo hacen algunos municipios, ¿no? Le dan su tarjeta VIP, en fin, descuentos en algunas tiendas. Claro, pero esos, digamos, son los municipios, digamos, estamos hablando de Surco, San Isidro, La Molina, pero de repente San Juan del Lurigancho, ¿no? San Juan de Miraflores, claro, o Caraballo, de repente hay más morosidad. Y efectivamente. Tiene la mayor cantidad de habitantes, de repente San Juan del Lurigancho, ¿no? Así es. Va a depender mucho ya del municipio de buscar mecanismos que incentiven el cumplimiento voluntario de parte de los contribuyentes, ¿no? ¿Se debe hacer algún cambio en la normatividad vigente, por ejemplo, en el tema de la rendición de cuentas de los municipios? ¿Qué se hace con este dinero? ¿O el ordenamiento, el rol, parte de las funciones que ellos deben de cumplir? Claro, lo que recauda por el impuesto predial el municipio lo destina para sus fines, ¿no? Y además los municipios tienen también una carga laboral fuerte que sostener. O sea, toda esta recaudación está destinado para cubrir sus gastos
sus funciones que tiene, ¿no? Pero para eso también están los ¿cómo se llaman? Los arbitrios, ¿no? Sí. Me parece que los arbitrios, a diferencia del impuesto predial, tienen un fin específico, ¿no? O sea, no puede destinarse lo que se recauda por arbitrios a otros fines, solamente para lo cual fue creado, ¿no? El impuesto, por ejemplo, en los arbitrios de limpieza, solamente lo que se recauda por este concepto solamente debe estar destinado a cubrir el costo del servicio de limpieza. Lo mismo el arbitrio por serenazgo, que es de seguridad, debe estar destinado a cubrir el costo que implica este servicio de seguridad que brinda el municipio a su comunidad. No lo puede destinar a otro fin, de lo contrario se desnaturalizaría y se convertiría pues, en un impuesto. ¿Se debe cambiar la ley o se debe mantener tal cual? Yo creo que en el impuesto predial debería haber cambios. ¿En qué sentido? Si vemos la tasa progresiva del impuesto predial, está entre 0.2, 0.6 y 1%, ¿no? Son tramos mínimos. La modificación podría estar en establecer pues, una base en la cual no se tributaría. O sea, si el valor del predio es inferior a 50.000 soles o una cierta cantidad de UITs, que puede ser 15 UITs, simplemente estaría inafecto, como ocurre en el impuesto a alcabala, ¿no? Hay un monto mínimo de inafectación. ¿Qué se puede hacer en todo caso para que los municipios generen mayores incentivos a los contribuyentes o futuros contribuyentes? De repente, como en otros países, o actualmente también, ¿no? Pagas todo el año adelantado y te hago 10% de descuento. De repente algo más, algún tipo de incentivo más, o reducir quizá un poquito más del 10% de repente. Bueno, sabido por el doctor es que lo recaudado por ese impuesto, el 5%, es para que el próximo año se mantenga la misma campaña y darle fortaleza a esa recaudación. Pero nosotros vemos de que ese porcentaje, el porcentaje restante no significa, nosotros no sabemos que ese porcentaje va a ser utilizado para las obras que la municipalidad nos difunde, y es por eso la inconformidad. Ahora, la gente y la población que hoy por hoy está inconforme es más reacia a hacer esos pagos, y es por eso que vienen los temas de las multas y las cobranzas colectivas posteriores. Nosotros estamos de acuerdo en que haya cambios, pero de manera progresiva y segmentada, evaluando el poder adquisitivo por los sectores de la población. Y ciertamente ahora con el boom inmobiliario tiene que ver, a pesar de que las nuevas construcciones haya en los conos de la costa, debe concientizar también de que la zona no es tan buena como para cobrar o tener las mismas tasas que cobrar en un distrito top. Yo les agradezco, ya llegamos al final del programa. Sí, ha sido bastante didáctico los aportes que han brindado, y estaremos entonces pendientes de qué va a pasar con este impuesto, este importante tema, y por supuesto la labor que le compete a los municipios como responsables también del cobro del impuesto predial. Les reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos contar con ustedes en cualquier otra oportunidad. Bien, llegamos al final de esta edición. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.